Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstate en los comentarios del video, yo respondo en la menor brevedad posible. Y si requieres una lectura personalizada conmigo, encuentras mi WhatsApp en la descripción y en el primer comentario del video. Te quiero muchísimo, Sagitario. Te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Bueno, te dicen tus guías espirituales en el día de hoy que no olvides que somos polvo de estrellas, que vinimos a esta tierra por un momentico, un suspiro en comparación a la edad del universo. Estamos aquí en un parpadeo de ojos, estamos, y en el otro parpadeo ya no estamos. Disfruta, vive tu vida sin hacerte daño a ti mismo, sin hacerle daño a los demás, avanzando, creciendo y especialmente siendo muy feliz y prestando el servicio a la humanidad. Bueno, mira, te dicen también tus guías espirituales, hablando de servicio, que tú sí tienes algo importante que compartir con la humanidad. No permitas que nadie ni nada te detenga. Sigue tu propia intuición. Ganas que tú tienes, bueno, tal vez de leer las cartas, de hacer reiki, de hacer registros akáshicos, de hacer terapias, de hacer yoga, de ser nutriólogo, nutrióloga, de ser entrenador personal, de ser pintor, de ser escritor. Mira, cualquier cosa, eso que te nace a ti en el corazón, esa es tu misión de vida. Esa es tu misión de vida y ponla en servicio a la humanidad. Eso que tú eres, que tú sientes que eres lo mejor que nadie, eso, hazlo, eso. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo, yo crezco y yo sirvo también. O escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora vamos con nuestras lecturas, parejas, solteros y economía. Ya sabes que las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, cariño mío, por favor déjala pasar. Vamos a comenzar con nuestras parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Es alguien que te ama realmente, es alguien que te quiere, que quiere lo mejor contigo, se quiere atrever contigo a muchas cosas. Te ve, es una persona que te ve y siente el amor que tiene por ti. Es una persona que es... el amor que siente por ti ya es algo maduro, ya no importa si tiene muchos o poquitos años, pero es un amor ya bastante maduro. Es una persona que a veces se siente frustrada porque siente que tú no tienes el mismo compromiso con esta relación. Recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo. La verdad es que quisiera que tú sintieras lo mismo que él o que ella. Yo sé que es imposible sentir lo mismo que que la persona, o sea, que los dos sientan exactamente lo mismo, es imposible. Bueno, el uno va a sentir más, menos, de una otra manera diferente. No digo que no se quieran, pero todos tenemos nuestra forma de querer y de hacer las cosas. Mira, tu persona especial quisiera que tú también como que dominaras el carácter, los impulsos que a veces tienen. Dice que esto no beneficia para nada, absolutamente para nada, la relación de ustedes. Va a venir una época para ustedes en la cual ustedes van a estar muy bien. Van a estar muy bien, muy bonito, muy espectacular la situación, pero tienen que tener cuidado con cierta situación de manipulación del uno del otro. No sé cuál de los dos. Hay uno de los dos que tiende a ser manipulador en esta relación o manipuladora en esta relación. Ahí sí tengan mucho cuidado, porque la otra parte, al comenzar esta situación, va a perder definitivamente el interés en la relación. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo con esa situación. Cualquier problema, dificultad que ustedes tengan en pareja, resuélvanla en pareja. No es necesario que primero se entere Pepito, Juanito, Juanita. No, primero se debe enterar tu persona especial, a menos que sea una cuestión de infidelidad, ¿cierto? Porque entonces si tú vas a preguntar al infiel si es infiel, el infiel te va a decir que no. Si tú sientes que tu persona especial te está haciendo infiel, y averigua, investiga.
recoge pruebas y después confrontas la situación a ver si es o no es real. Y recuerda que lo único real en este planeta, en este universo, es el amor que puedas tener tú por persona especial, por ti mismo. Y bueno, mira, hay cierta situación del pasado que se les puede estar presentando. Una persona tal vez del pasado a uno de ustedes dos. Una persona que se va a querer inmiscuir en la relación de ustedes, definitivamente. Pero eso va a ser una situación hasta benéfica para ustedes, porque después de esa situación ustedes como que se van a reforzar más como unión, como pareja, y los va a llevar a darse cuenta de que sí, que es momento de seguir adelante, de avanzar, de dar un paso más hacia otro nivel en cuanto a relaciones. Y bueno, al principio va a parecer, sí va a ser algo molesto, pero al final las cosas van a resultar muy muy bien. Y lo importante, pues se va a cerrar un ciclo en la vida de ustedes dos. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, hay ciertos problemas y dificultades que están atravesando, pero las cartas me dicen que no pierda la esperanza. Sí, yo sé que estás cansado, cansada, te han engañado, te han dicho muchas mentiras, los problemas parece que no terminan, al parecer las cosas no se ven absolutamente para nada claras, pero precisamente eso, fíjate bien, tú te das cuenta quién es que te miente, quién te está haciendo doble contigo, quién no es leal contigo, con las cosas que tú le has dado a las personas, que has compartido con las personas. Bueno, aléjate de esas personas, no permitas que te sigan dañando, que te sigan ofendiendo, que sigan tomando el control de tu vida y beneficiándose solamente ellos. Son personas que no van a cambiar definitivamente, van a seguir en esa situación. Bueno, mira, vas a conocer a alguien, o bueno, no digamos conocer, hay alguien que tú conoces que es comprometido, comprometida, esa persona se va a querer enredar contigo. Te digo que no te vayas a enredar con esa persona, no te conviene definitivamente. Es alguien que decididamente no piensa dejar a su persona. Ya lo único que te va a causar a ti es como que te alejes de todos los demás, como que no quieras estar con nadie más, te va a causar depresión, angustia, ansiedad, pero es una persona que no va a dejar a su pareja. Así que no te vayas a dejar engañar por este personaje, aléjate, ya dile no, mira, tú estás comprometido, estás comprometida, no, conmigo no, por mucho que te guste, por muchos ojos, por mucho sexo, por mucho lo que sea, no. Bueno, si ya disfrutaste, disfruta y ya, pero definitivamente déjalo ir a este personaje. Es alguien que así te diga, ay no, es que yo me voy a separar, yo me voy a divorciar, yo ya estoy haciendo papeles. No, cuando ya tenga el papel ahí, que sea legal, porque no vaya a ser una falsificación, una fotocopia, porque puede suceder. Entonces, cuando sea algo real que tú verifiques, entonces sí, entonces me buscas. Cuando estés libre, me buscas. Mientras tanto, no, le dices, yo no soy plato de segunda mesa, yo no cobro como sobrados de nadie, así que por ahora déjame en paz. Bueno, y muy importante, que hagas todo lo que sea mejor para todos los involucrados. Tú ya sabes perfectamente lo que debes hacer en esta situación. Definitivamente a que sí. Mira, hay una persona, yo te digo, viene para ti algo diferente, algo que tú, o una persona, o negocio, o estudio, algo que tú nunca has hecho, algo que es totalmente novedoso para ti. Entonces, hacia eso te debes dirigir. Esto de esta persona, porque te va a insistir, bueno, te va a insistir, te va a atosigar, te va a tratar de atrapar esta persona. Pero es como que si tú pasas esta prueba, definitivamente viene algo diferente, muy diferente para ti en todos los aspectos de tu vida, definitivamente. Bueno, ten muy en cuenta también los sueños que tú estás teniendo en estos días, porque ahí se te van a revelar cosas bastante impresionantes. Si esta persona no te deja en paz, no, o sea, tú sacúdete así también físicamente, así como si fueras un gusanito, así como que si has visto esos muñecos que parece que se doblan y que arriba y que abajo, eso, así te sacudes y verás que las energías también fluyen para ti de una manera totalmente diferente. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me libero
termino y yo avanzo. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con la economía. Vamos a ver qué nos dicen para mis Sagitarios de fuego. Ustedes que son de fuego, que bueno, para ustedes no hay medias tintas, para ustedes o positivo o negativo, pero medias tintas no hay para ustedes. Mira, con respecto a tu economía, ten mucho cuidado con cierta situación. Personas a tu alrededor que te están queriendo engañar, que se muestran como muy sabios, como muy firmes, con mucha experiencia, pero no. Ten mucho cuidado con esas personas. Tal vez te están mostrando resultados que realmente no son. Así que cuidado, cuidadito. Mira, tú estás metido en algo, ya sea trabajo, estudio, empresa, y tú ahí no te sientes bien, definitivamente. Yo no te digo que lo abandones ya. Hazte un proyecto, consigue los recursos físicos, emocionales, espirituales, de estudio, de todo, materiales, todo. Comienza a dar pasos grandes o pequeños hacia ese sueño y verás que más temprano que tarde vas a estar haciendo eso que realmente tú quieres hacer. Bueno, mira, al parecer en cuestiones económicas podrías estar como no sé, como teniendo espejismos. Digo yo espejismos porque pareciera como que ganaras mucho, pero a la larga no es tanto. Bueno, ten mucho cuidado con esta situación. Recuerda que esto es temporal, ¿ya? Lo que estás viviendo ahora de problema, dificultad, todo es temporal. Las cosas están en tu cara, las cosas están ahí, las soluciones están ahí para ti. Utiliza las herramientas que te ha puesto el destino en tu vida, los dones que tú tienes en tu vida, inclusive ese sex appeal que tú tienes, también utilízalo de una buena manera para conseguir todo lo que tú quieres. No te digo que manipules a las demás personas, simplemente utilices las herramientas que tú tienes. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te quiero muchísimo, Sagitario, y te espero en una próxima oportunidad.